Hoy es un día muy importante. Hace 60 años atrás, hoy, 6 de Tishrei, cayó un Shabbat. Y ese Shabbat, a la tardecita, cuando el Shabbat se estaba poniendo, digamos, el día, falleció la Rebbe Tzimjana, la mamá del Rebbe. Hay toda una historia, cómo fue eso. Si después tenemos tiempo, les cuento un poquito. Pero una mujer, su padre era el rabino Meir Shloime Yanovsky, que era el gran rabino de Nikolaev en Ucrania, y después que se casó con su marido, el padre del Rebbe, Rabbi Leib Yitzhak eh, Schneerson, después se fueron a vivir a Yekaterinoslav, hoy es Nepo, donde el padre del Rebbe fue elegido como rabino. Y ella estaba, digamos, a la par de su marido, ¿no es cierto?, en el shlichut, en el rabinato, atendiendo a las familias y todo lo que hacía falta, y criando a los hijos, por supuesto. Y después cuando el padre del Rebbe, ya los últimos años de su vida, lo mandaron al exilio, ella estuvo, cuando ya se enteró dónde estaba, fue y en condiciones infrahumanas, lo acompañó hasta el último momento, hasta que falleció en el año 44. Y bueno, después hay toda una historia, cómo la pudieron sacar a la Rebetz de lo que era la Unión Soviética y llegó a París, llegó a, creo que primero estuvo en Alemania, en Poking, que había un campo de refugiados. Después llegó a París y en el año 47, si no me equivoco, el Rebbe viajó a París a buscar a su madre y bueno, vivió los últimos 17 años. 17 también es Tov, el número, la palabra bien suma 17. Esos años pasó con el Rebbe ahí en Crown Heights. Interesante que donde se construyó los dormitorios y el comedor de la Yeshiva Central de Chabad, ahí en Brooklyn. eh, Ahí había dos edificios, ahí en uno de los edificios que yo también dormí allí cuando era Bajur, vivía la madre del Rebbe, y el Rebbe iba una o dos veces por día a visitarla todos los días. Iba a tomar un té con ella o a charlar un rato. Este, Fue una gran mujer y una gran tzadeiket, y su zehut, su mérito, que nos proteja a todos nosotros. Con respecto a la Yom Yom de hoy, eh, encontramos que en los días anteriores hay cuenta que el Magi de Mesrich habló que el tema de Teshuvah que tenemos en estos días, o sea, retornar, volver a Shem, habló lo habló de una forma muy elevada, hasta tal punto que uno de los grandes alumnos de él, Rabbi Zushe de Anípolis, no entendía cómo se puede lograr este tipo de teshuvah, llegar a niveles tan altos. Entonces lo dividió en eh, cinco partes, cada uno basado en un versículo de la Torá, cuyas iniciales forman la palabra teshuvah. Hoy corresponde al tercer día, la letra Vav, que es el versículo que dice, Beavta le rea jacamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y explica qué significa, cómo conectamos el tema de amarás a tu prójimo como a ti mismo con la Teshuvah. Dice así, como dijo el Alter Rebbe, que este es el vehículo para amarás a Dios tu Señor. Todos los días decimos en el Shema de Abta Tashem lo que vas a amar a Dios, tu Señor, para poder lograr este amor hacia Dios. ¿Cómo lo logramos? A través que amamos a nuestro prójimo. Esto se explica en la declaración que dice en Pirkei Avot,
quien quiera resulta placentero a los hombres, resulta placentero a Dios. O sea, el hecho que uno tiene a Bat Israel, o sea, ama al prójimo, pero no es simplemente un enunciado, sino es una realidad, especialmente como está traído en el capítulo 32 de Tania, vale la pena leerlo. Si tienen el Tania, lean el capítulo 32, que es maravilloso, cómo explica lo que significa el amor al prójimo. Entonces, si tenemos el amor, el respeto, la consideración, de otras personas, entonces este es el vehículo para conectarnos y amar a Hashem. Este modo de teshuvá resulta de la bondad del corazón. Después tenemos dos métodos más que lo vamos a ver mañana y pasado, si Dios quiere. Nos estamos acercando a Yom Kippur. Yom Kippur, por supuesto, que es el día, como decimos, Ahad Bashaná, es el día más santo de nuestro calendario. Primero la parte histórica, ¿por qué Yom Kippur es este día? Porque este es el día del perdón, porque fue el día que Moshe bajó con las segundas lujot, las segundas tablas de la ley, y el pueblo fue perdonado totalmente. Entonces, así como Dios perdonó al pueblo, quedó este día instaurado para ser el día del perdón para todas las generaciones. Y hace más de 3.300 años que venimos celebrando el día de Yom Kippur en todos los ámbitos de Israel. Y el día de Yom Kippur es para todos. Justamente antes de Kol Nidrei, decimos una tefilá. Kol Nidrei es la que se dice la noche de Yom Kippur, este viernes a la noche. Decimos una tefilá que dice al data makom, o sea, antes de empezar con Nidrei, habla que se nos permite, hoy aceptamos a todos los pecadores. ¿A qué se refiere? Se refiere a la época de la Inquisición, donde estaban aquellos que eran los marranos, los criptojudíos, que todo el año estaban, exteriormente se mostraban como católicos, pero llegaba el día de Yom Kippur y ese día venían al templo, venían al Betacneset. Entonces se permite que, por más que ellos exteriormente se mostraban de otra manera, pero el interior de ellos está íntegro. Y así también lo vemos hoy en día, de otra manera, pero el concepto tal vez es el mismo. Vemos como Yom Kippur aparece gente en el templo que no aparece todo el año. ¿Y de dónde es esto? Uno no tiene que mirarlo con el ojo izquierdo, pensar, ahora como quiere que Dios lo perdone, por eso aparece en el Shil, aparece en el templo. Eso no tiene nada que ver con el amor al prójimo, que hablamos recién. Miramos al revés, como tiene una chispa judía dentro de sí, tiene una parte propiamente dicha de Hashem, que eso es su alma divina. Entonces, esto es lo que lo trae Yom Kippur al templo, al Bet Knesset, y aunque sea, si viene un ratito, hay gente que está los 10 minutos que tarda de decir Izkor, que trata de decir el recordatorio por las almas de los padres u otros familiares que no están, pero esos 10 minutos, porque también lo podría decir en la casa, pero esos 10 minutos que viene al templo, o que viene un ratito con Nidrei, o que viene en Neilá, o sea, cada uno tiene su momento. Sin embargo, ese ratito es que no quiere ni puede estar separado de la fuente, de estar separado de Hashem. Y por eso valoramos a cada uno y uno. No es para darles como se dice en criollo, no es para darles con un caño, sino todo lo contrario, es para traerlos. Ahora estuvieron 5 minutos, bueno, fijémonos que en algún otro momento del año estén 7 minutos, 10 minutos. Y de esa forma vamos sumando. En general en la historia, nosotros encontramos que hubo muchos héroes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? En la historia nuestra hubo muchos héroes conocidos.
Pero seguramente, ¿qué tal, Marcelo? La mayoría de los héroes que tuvimos en la historia nuestra, por ahí ni los conocemos, por ahí ni escuchamos de ellos. Y más aún, muchos de ellos hicieron cosas, a veces que no figuran, o que sí figuran, pero son cosas que la hicieron para ellos mismos. Sin embargo, el hecho que la Torá o el Tanaj lo trae es una señal que tenemos mucho para aprender. Y dentro de estos héroes hay uno que realmente es bastante desconocido, pero que el Tanaj en Shmuel Aleph y en Shmuel Bet lo trae. Y este héroe se llama Palti Ben Laish. No sé si alguna vez escucharon hablar de Palti Ben Laish. Este Palti Ben Laish estuvo en la época del rey David y del rey Shlomo y del rey Shaul, por supuesto, como vamos a ver ahora. Todos recuerdan seguramente la historia cuando los filisteos se enfrentaron al pueblo de Israel. Y digamos, el líder o digamos, el gran guerrero que tenían los filisteos, los filistim, era Goliat. ¿Quién no escuchó de la historia de David y Goliat? Aunque no hayan escuchado de la historia, saben que David era chiquito al lado de Goliat, que era un gigante. Entonces, era brava la cosa. Entonces, Shaul, que era el rey en ese momento, dijo así: aquella persona que venza a Goliat, yo le voy a dar recompensa a mi hija. O sea, se va a poder casar con mi hija, o sea, va a ser mi yerno. Ser el yerno del rey no es poca cosa, por supuesto. Y bueno, la historia está que vino David, que era chiquito, con una onda, le tiró una piedra, le pegó justo en el medio, entre el casco, etcétera, como cuenta la historia, y lo bajó a Goliat. Y después le cortó la cabeza, etcétera. Entonces, Shaul le dio, cumplió con su palabra y le dio a David, al rey David, que todavía no era rey, le dio a su hija Mijal. Pero Shaul después se arrepintió de esto, porque se dio cuenta de que Hashem iba a estar con él, iba a estar con David, y eso le produjo un odio que tenía para con David, especialmente después que Shaul se compadeció del rey de los amalequitas y no lo mató como tenía que matarlo. O sea, si ustedes tienen un Tanaj pueden leerlo, es muy interesante toda la historia. Y en ese momento entonces Hashem le dijo que él no va a ser más el rey y el reinado va a pasar a David. ¿Qué hizo Shaul? Shaul agarró a su hija Mijal y él entendió que el matrimonio con David no era un matrimonio efectivo, un matrimonio verdadero. Entonces se repitió y se lo sacó. Y se lo dio a un señor, a un personaje que se llamaba Palti Ben Laish. Hay toda una discusión en el Talmud si Shaul tenía razón o si Shaul no tenía razón, si se la podía sacar, si era considerada una Eishet Ish, como se dice en hebreo. Eishet Ish quiere decir una mujer casada, entonces no puede dársela a otro y no puede convivir con otro. Shaul decía que sí, otros sabios decían que no, pero ¿qué hizo pero Palti Ben Laish no estaba de acuerdo? Él interiormente sentía de que no era lo correcto, pero si el rey se la dio, él no la puede echar, él la tiene que recibir. Hay algo interesante. En Shmuel Aleph, el Tanaj lo llama Palti, o Palti. En Shmuel Bet, en la segunda parte del Tanaj, del profeta Shmuel, lo llama Paltiel.
Y el Talmud habla sobre esto. Un gran sabio que llamaba Rabbi Yohanan, él explica qué es, por qué es esto. Dice que Palti o Paltiel Ben Laish, ¿qué hizo? Él agarró una espada filosa, y la puso, digamos, entre las dos camas, y todo el tiempo que él vivió con Mijal, nunca la tocó. No solamente que no tuvo intimidad con ella, ni siquiera lo tocó. Y ahora vamos digamos, analizar este tema. Trae el Rabbi Yohanan en el Talmud, trae que hubo otros dos personajes que tuvieron este desafío. Porque no nos engañemos, es un desafío. El primero, Yosef, todos sabemos la historia de Yosef, que Potifar, la esposa de Potifar, lo perseguía, trataba de que él, quería intimar con Yosef. No vamos a entrar en los detalles ahora, pero esta era la realidad. Y fue un tiempo. Y como él no quiso, después tuvo que ir ella lo delató y fue a la cárcel. Después tenemos otra historia, la historia de Boaz. Boaz, que fue el bisabuelo del rey David. Boaz fue el que terminó casando con Ruth, pero una noche estuvieron juntos ahí en el granero y Boaz tampoco la tocó. Dice Rabbi Yohanan que todo lo que hizo David y todo lo que hizo Boaz es pequeño al lado del desafío que tuvo Palti. Y a ustedes decimos todo Palti Ben Laish. Así dice Rabbi Yohanan en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín. Todos decimos en el Eishet Hail, que decimos después de Shalom Aleichem los viernes a la noche, decimos Rabot Banot Azuhail, muchas mujeres fueron muy fuertes, pero dice, son muy buenas, Beata Lita el Kulana, pero vos estás por encima de todas. Y después dice, Evela Gel, Agen, Evela Yofi, y Shaira Tashem Titalal. La gracia y la belleza no es nada, son como el aliento, lo que vale es una mujer temerosa del cielo. Explica Rabbi Yohanan que lo que dice Sheker Agen se refiere que la gracia es mentira. Se refiere a Yosef. Hebel a Yofi, que la belleza es como el aliento, o sea que no tiene consistencia, se refiere a Boaz. Irat Hashem y Titalal, lo que realmente vale es el temor a Hashem, eso se refiere a Palti. Entonces tenemos que entender cuál es el secreto de este Palti. La Gemara habla en otro lugar que Mijal era una mujer muy linda, aparte de las condiciones que seguramente tenía, que era la hija de Shaul, del rey Shaul, eh, pero dicen que de hecho era muy linda. Acá tenemos que entender, ¿qué quiere decir que Palti agarró la espada y la puso entre las dos camas, una espada filosa? Porque no nos engañemos. Si Eliezer era el instinto del mal, digamos, porque él no quería hacerlo, si él hubiese querido intimar con ella, esté la espada o no esté la espada, lo hubiese hecho. Y si no lo quiere hacer, ¿para qué necesita la espada? Sobre esto hay un Rosh Yeshiva muy grande de la Yeshiva de Mir que se llamaba Rabbi Haim Shmulevich, él habla sobre esto. Y acá hay una pregunta, ahora vayamos a Yom Kippur y enseguida vamos a tratar de resolver todo y ver cuál es la enseñanza para nosotros y la grandeza de este Palti. Esta es una pregunta que imagino que todos, si no se la hicieron, se la pueden hacer. Y si no, la pregunta se las hago ahora. Y el Rebbe habló, desmenuzó este tema. Yom Kippur leemos 2 veces la Torah. La leemos a la mañana en Shacharit y la leemos
a la tarde. La primera parte leemos en Shacharit y la segunda parte leemos en Minjá, terminando con el Maftir Yonah. El Maftir Yoine, el tan famoso, el tan preciado Maftir Yoine. La primera parte que se lee en Yom Kippur se entiende, que se lee de la Parsha Aharei, se entiende perfectamente. Porque ahí primero habla de los Kohanim, los dos hijos de Aarón, que habían fallecido, y habla todo el servicio de Yom Kippur, con todos los detalles, la santidad que tiene Yom Kippur, cómo el Kohen Gadol se sumergía en la mikve muchas veces, cómo se cambiaba de distintas vestimentas, y cómo entraba el Kodesh HaKodashim, a la parte más santa del templo, y cómo hacía el incienso, y realmente era un trabajo muy arduo. Ustedes saben que 7 días antes de Yom Kippur había que separar al Kohen Gadol, primero para que no se impurifique, y segundo para que se entrene, vaya practicando. El Kohen Gadol estaba las 24 o 25 horas de Yom Kippur sin dormir, y el Kohen Gadol es el sumo sacerdote. Y él era el único que hacía en Yom Kippur toda la bodá, todo el servicio a Dios. Y era un trabajo muy difícil y muy arduo. Esa es la primera parte. La segunda parte que leemos a la tarde, que supuestamente es el momento que nos estamos acercando al momento culminante de Yom Kippur, leemos lo que dice, como se le llama, Parshat Arayot. Empieza diciendo que Maser Mitzrayim Lotasu. Nosotros no podemos comportarnos como los egipcios, que los egipcios eran, solamente siguen siendo gente muy promiscua, muy baja, por lo menos en ese momento, ni que hablar. Y después habla de todas las relaciones prohibidas que tenemos. Que una persona no puede tener una relación con su madre, ni con su hermana, ni con su tía, ni con la cuñada, etcétera. Y después no puede tener relaciones con otro hombre y no tener con animales, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, Yom Kippur, el día más santo del año, que no solamente es el día más santo del año, los que estamos en el templo, que estamos algunos usamos el kitl, el guardapolvo blanco, que eso nos da digamos, representa la pureza de este día. Todos estamos vestidos con el talit gadol todo el día, la noche anterior, el día siguiente. Estamos en un éxtasis total, estamos en un sentimiento, en una emoción de lo que es este día de Yom Kippur, especialmente que nos estamos acercando a Neilá. Neilá es el momento cuando todos salimos de sí, cuando gritamos Shema Israel, Baruch Shem, Hashem Elohim, y ahí no hay diferencia entre el gran rabino que está en el púlpito y el Yehudí más sencillo que vino ese momento, como dijimos antes, que piensa que en ese momento tiene que pedir 3 deseos. A veces hay tanta ignorancia, pero está ahí pidiendo todo. ¿Y de qué se nos habla? Se nos habla de las relaciones prohibidas. Es necesario en el día de Yom Kippur que nosotros traigamos esto, que se lea esto, y no es alguna costumbre de algunos. En todos los Batei Knesset, en todos los templos del mundo se lee esto. Ashkenazim, Sefaradim, por donde sea. Esto es una ley del Shulchan Aruch, del código de leyes, lo trae Rambam, y viene de Moshe Rabbeinu, de los Anshe Knesset Agdolá, etc. Está traído que el nombre de cada cosa es lo que le da fuerza a la cosa. Por ejemplo, el nombre que tenemos nosotros no es una casualidad que nuestros padres pusieron ese nombre. El hecho, hablo de mí ahora, que a mí mis padres me pusieron Israel y me pusieron Yehuda, es porque la fuerza, la energía que recibo yo es a través de Israel y Yehuda. Y así cada uno de los que estamos acá, los que van a escuchar, cada persona es así. Y así todo lo que hay en el mundo. Ni que hablar cuando hablamos de una parsha. Y esto es lo que está hablando el Rebbe. Cuando el Rebbe habló de esto,
dicen los que estuvieron que lloró mucho en ese momento, ¿no es cierto? Como los Siudim, que estamos en la Kedushá total, en el éxtasis de la santidad. ¿Cómo podemos hablar de temas de Tumá, de temas tan promiscuos, tan bajos, tan impuros? Pero el nombre de la Parshá es es lo que nos viene a dar la pauta de lo que significa. Porque al final de cuentas, tanto en Shacharit como en Minjá leemos la misma parsha, obviamente, dos partes distintas. Y la respuesta es el nombre de la parsha. La parsha se llama Aharei. Aharei quiere decir después. Y esta es una enseñanza maravillosa para todos nosotros. Yom Kippur, estamos tocando el séptimo cielo con las manos. De hecho, cuando decimos 7 veces Hashem o Elohim, que Hashem es Elohim, ¿por qué decimos 7 veces? Porque tiene que ver con los 7 cielos, que está traído, que trae el Maimónides y trae el Talmud, etc. O sea que nos elevamos arriba de todo. Pero la pregunta es a Jarei, ¿qué viene después? Después salimos al mundo. Cuando salimos al mundo a la noche de Yom Kippur o al día siguiente, o a algunos por ahí les dura todas las festividades o el mes de las festividades, pero después, una vez que salimos al mundo y nos encontramos con todas las promiscuidades y con todas las impurezas, y con todas las cuestiones que tiene el mundo, el objetivo no es quedarnos en el templo, adentro del templo, que sea Yom Kippur todo el año. Yom Kippur es una vez en todo el calendario, en todo el año. Pero ¿qué pasa después? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el ajarei. El después es, y por eso en el momento, en el Itzumosh el Yom, en la esencia del día de Yom Kippur, cuando nos estamos acercando a lo más importante de Yom, no sé si decir lo más importante, ¿quién puede decir qué momento más importante? Pero en realidad cuando llegamos a Neilá es cuando estamos con toda la fuerza, la energía, la potencia, tenemos que tener en cuenta qué va a pasar después, que esto lo apliquemos a cada momento del año, que no nos dejemos llevar por lo que el mundo nos quiere llevar, sino al contrario, que nosotros tenemos que, que transformar al mundo y de hacer de este mundo una morada para ayer. Por eso, ahora volvamos a nuestro personaje, al héroe de este Shiur, por lo menos, que trae el Tanaj, Palti me olvidé el nombre, esperen que me voy a... Ben Laish, Palti Ben Laish dice que él, ¿por qué puso la espada? La espada acá representa el filo entre lo que es la vida y lo que viene después. Él no necesitaba la espada para no tocarla. Evidentemente era un tzadik para no tocar a Mijal, pero era el mensaje que esto trae. Después está traído, porque aparte también la espada se dice Jereb, y Jereb viene de la palabra Jurban. Jurban quiere decir destrucción. O sea, la espada lleva a la destrucción, y eso es lo que uno tiene que tener presente todo el tiempo. Hay que estar fuerte en el momento que recibimos la energía para ver qué va a pasar mañana. Sigue contando la historia que después que Shaul falleció, de hecho, Palti Belaish nunca tocó siquiera a Mijal. Mijal volvió a vivir con el rey David. Así termina la historia. ¿Vieron? Historia con final feliz. ¿Eh? Pero esta es la verdadera historia. Es realmente maravilloso y es maravilloso como el Rebbe nos está explicando todo esto. Y que tiene que ver con Yom Kippur, estoy seguro que todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué leemos esto justo en Yom Kippur? Y el mensaje es maravilloso. Que realmente nos preparemos para Yom Kippur con toda la energía, pero especialmente para cargar las pilas, las baterías completamente en Yom Kippur, para que después podamos
estar fuertes a lo largo de todo el año. Y esto seguro va a traer Mashiach, como dice Makshabato va a Kadosh Baruj Hu Metzaref le Maaseh, un buen pensamiento, así dice el Talmud y el Tania lo trae. Hashem hace de cuenta que ya lo hicimos, que Hashem haga de cuenta que ya lo hicimos, que venga Mashiach ya. Entonces Yom Kippur seguro va a ser algo maravilloso.